Todo comenzó mientras buscaba artículos científicos sobre robots de origami. Mi objetivo era encontrar un modelo sencillo, pero funcional. Durante esa búsqueda me encontré con un proyecto que realmente me sorprendió, un hexápodo plegable inspirado en el origami. Lo más interesante era que no necesitaba tornillos ni herramientas externas. Decidí tomar la imagen del artículo y adaptarla a mi propia versión. El resultado inicial fue bastante bueno. El modelo mantenía su forma, aunque tenía algunas dudas sobre la rigidez del material. Al no existir instrucciones detalladas del ensamblaje, me guié únicamente por las imágenes a modo de resolver un rompecabezas. Los agujeros y esta pata. Poco a poco fui formando las patas, el cuerpo y las estructuras principales, aprovechando el triángulo como figura estructural base. Esta forma es común en puentes y edificios, y aquí servía como un esqueleto que daba firmeza al robot. Triangular. Y esta también es triangular. Para unir las partes utilicé cola blanca, apoyándome en cinta adhesiva temporal para mantener las piezas en su lugar mientras secaban. El resultado final fue un cuerpo ligero de aproximadamente 5 gramos. El siguiente paso fue integrar los micromotores N20 con reductora, que gracias a las modificaciones encajaban perfectamente en los compartimientos previstos. Los ejes de los motores se acoplan a un eje descentrado, generando un movimiento oscilatorio que impulsa las patas, permitiendo avanzar el robot hacia adelante, derecha o izquierda. Para controlar esta dirección, agregué una placa SP32C6. Elegí el Wi-Fi como método principal de control, donde el slider controla la velocidad y el joystick define la dirección. El sistema se programó para funcionar de forma diferencial. Cuando el joystick se mueve hacia adelante, ambos motores giran en el mismo sentido, impulsando al robot en línea recta. Si se mueve hacia un lado, solo un motor se activa, generando un giro correspondiente. Los pines GPIO 2 y 3 del SP32 se conectaron al driver DRV8833, encargado de manejar los motores. Durante las primeras pruebas, con el robot completamente ensamblado, pude ver cómo la estructura de cartulina respondía sorprendentemente bien. Fue emocionante comprobar que un material tan común podría dar vida a un prototipo funcional, rápido y confiable. El diseño del hexápodo se basa en un sistema de mecanismo de 4 barras, una configuración que le otorga flexibilidad y permite ajustar parámetros como la velocidad o el tipo de movimiento según la tarea que se desee realizar. Una de las mayores ventajas del modelo es su facilidad de fabricación. Todo el robot se obtiene a partir de una sola lámina, sin necesidad de tornillos ni piezas externas. Además, el robot emplea una marcha tipo trípode, reconocida por ser más rápida y estable entre los robots hexápodos. Detrás de cada proyecto hay un proceso largo de diseño, validación y ajuste. Algo que no siempre es fácil de conseguir son materiales de precisión confiables, especialmente cuando el funcionamiento del proyecto depende directamente de ellos. Para seguir creando y mantener estas ideas en marcha, contar con un proveedor confiable realmente marca la diferencia. JLCMC es parte de ese proceso. Trabajan con componentes mecatrónicos para automatización, tanto estándar como personalizables. Ofrecen modelos CAD 2D y 3D gratuitos, cotización automática y envíos rápidos. Es una opción práctica cuando necesitas piezas funcionales, precios razonables y soporte técnico real. Gracias a JLCMC por patrocinar y apoyar la creación de este contenido. Puedes encontrarlos en jlcmc.com y obtener $123 en cupones desde el enlace en la descripción. El robot cuenta con 6 patas, 3 a cada lado. Cada grupo de 3 patas se mueve gracias a un mecanismo de 4 barras, un sistema simple que transforma la rotación del motor en movimiento de avance. Cada una de esas 6 patas estaba compuesta por haces triangulares de 7 milímetros de lado, conectados mediante cortes parciales que actuaban como articulaciones flexibles. Los sujetadores están integrados directamente en un patrón de pliegue.
Esto reduce notablemente el tiempo de ensamblaje y permite fabricar múltiples unidades en muy poco tiempo. Son este de acá y esto de aquí. Hay que insertar en esos dos agujeros de aquí. Lo doblamos de esta forma. Ambos lados del robot trabajan con un desfase de 180 grados, lo que significa que mientras 3 patas están en el aire, las otras 3 están en contacto con el suelo. Este patrón, conocido como marcha trípode, es más rápido y estable en los robots de 6 patas, ya que siempre mantiene el equilibrio durante el desplazamiento, imitando el movimiento natural de un insecto. Aunque el diseño actual demuestra un excelente desempeño, existen varias oportunidades para mejorarlo. Una futura versión podría incorporar materiales más resistentes y ligeros, como láminas plásticas flexibles o compuestos delgados, para aumentar la durabilidad sin sacrificar el bajo peso. También sería posible integrar servomotores o sensores de orientación, lo que permitiría al robot adaptarse mejor a diferentes terrenos o incluso mantener una coordinación autónoma dentro de un enjambre de robots. En cuanto a sus aplicaciones, este tipo de hexápodo tiene un enorme potencial en la investigación educativa, ya que combina principios de mecánica, electrónica y diseño estructural. Los investigadores buscan crear enjambres robóticos, grupos de pequeños robots capaces de colaborar entre sí, incluso si alguno falla. Para lograr esto, cada robot debe ser simple, resistente y fácil de fabricar, pero también debe poder moverse con autonomía sobre terrenos irregulares. Si te gustó este proyecto y quieres seguir descubriendo más diseños creativos como este, suscríbete y acompáñame en los próximos experimentos. De esta forma. Para formar una pata. Así. A través del equilibrio entre geometría, simplicidad y control electrónico. Acabo de envolver esta parte superior y esta también. Ya que las uniones estaban integradas directamente en el patrón de pliegues. ¿Sí? Lo mismo habría que hacer con todo esto de aquí. Cada pliegue, cada idea, nos acerca un poco más a entender cómo la inspiración puede tomar forma, incluso en papel. Aquí hay otra línea. Y aquí estas dos líneas de aquí. Este proyecto pone de manifiesto que la innovación no siempre requiere de materiales complejos,